Hola hermanas, muy buenos días. Espero que todas se encuentren muy bien. Les saludo en el nombre del Señor. Les envío un abrazo fraterno. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por la vida, por la salud, por la salvación que usted nos ha dado, por este regalo que usted nos ha dado, aún sin merecerlo, Padre. Le pido, Padre, que usted pueda estar exhortando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que nos ayude, Señor, a amar como usted ama, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le entrego, Señor, este tiempo de estudio y le pido, Padre, por la vida de cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanas, como hemos estado estudiando ya Primera de Juan, ya hoy continuamos con el capítulo 4 en los versículos del 12 al 19. La hermana Jenny nos estuvo enseñando el día viernes, ya que somos llamadas a amar, ¿ya? Y estuvo en los versículos del 7 al 11. Y ahí pudimos ver nosotras, ya, que una de las razones por qué debemos amar, ¿ya? El apóstol Juan está acá exhortando a los creyentes, ¿ya?, que debemos amar. ¿Por qué? Uno, porque Dios es amor. Vimos en el estudio del día viernes que qué significa que Dios es amor, ¿ya? ¿Cuál es el amor de Dios? Ese es amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios es parte de su esencia, de su naturaleza. El amor emana de Él. Él es la fuente de amor, ¿ya? El amor viene de Dios. Entonces, vimos una de las primeras razones por qué amar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y de qué manera se manifiesta ese amor? Se manifestó en los versículos 9 y 10, lo vimos, que decía que Él dice, Dios envió a lo más valioso que Él tiene, que es su Hijo amado. ¿Para qué? Para salvarnos. Y ahora vamos a ver, ya en los versículos que vamos a estar estudiando, las otras tres razones, otras tres motivaciones que el apóstol Juan quiere que nosotras conozcamos, que los creyentes en ese tiempo pudieran ser estimulados también, ya, para que podamos saber por qué debemos amar, por qué es tan importante esto, ¿ya? Vimos entonces uno de los atributos de Dios que dice que Dios es amor, ¿ya? Hoy vamos a conocer que también Dios es espíritu, ¿ya? Otro atributo de Dios. En el versículo 12 dice así, leamos: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿ya? Entonces, cuando dice nadie ha visto jamás a Dios, se está refiriendo a que Dios es espíritu, ¿ya? Uno de los atributos de Dios, entonces, uno de los otros de los atributos de Dios es que es espíritu. Y Dios, por ser espíritu, es invisible, ¿ya? Lo podemos ver en algunos versículos que se refieren en 1 Timoteo 1:17, donde el apóstol Pablo ahí está diciendo que Dios es invisible. También Jesús declaró que Dios el Padre es Dios espíritu, ya en Juan 4:24, dejando ver que el Padre no tiene un cuerpo tangible, ya que pueda haber sido visto. Entonces, hermanas, el amor, ya, de este Dios invisible se hace visible al mundo por medio de nuestro amor, ¿ya? Y Dios es invisible porque Él es espíritu, ¿ya? Pero su amor por nosotros se hace visible por medio de nuestro amor, ¿ya? Si nos amamos, como dice acá el versículo, si nos amamos unos a otros, no solamente su amor se hará visible, es que también su amor se completará, ¿ya? Se hará perfecto en nosotros. Y a través de nosotros se hará visible para el mundo, ¿ya? Como decía el versículo 11,
que estuvimos viendo el día viernes. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ya? Entonces, la segunda motivación, la segunda razón que podemos ver acá, ¿ya? Para amar, porque debemos amar, que debemos amarnos unos a otros. ¿Ya? Entonces, recordemos, Dios es amor. El amor emana de Él. Por lo tanto, si tú has nacido del amor, el amor debe verse también en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. No es solamente que Dios es amor, es que Él nos amó, ¿ya? Porque Él es amor, ¿ya? Él nos amó cuando nosotras estábamos perdidas en nuestros delitos y pecados, ¿ya? Y mostró su amor con lo más valioso, con lo más precioso, que es con su Hijo. ¿Y qué es lo que hizo? Que envió a su Hijo amado, ¿ya? Para darnos vida y propiciar nuestros pecados, ¿ya? Y ese amor se manifiesta al mundo, ¿ya? Porque el mundo no puede verle, ¿ya? Nosotros no podemos verle, pero sí se manifiesta, se manifestó a través del amor, ¿ya? Y en la medida que nosotros nos amamos unos a otros, también nosotros, ¿ya? Manifestamos el amor de Dios, ¿ya? Entonces, una razón, Dios es amor, ¿ya? Y de segunda razón, debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos amó así, de esta manera, nosotros también debemos amarnos unos a otros. En la medida que el amor de Dios que hemos recibido en nosotras, ¿ya? Que comienza este amor que hemos recibido, en la medida que comienza a desbordarse hacia aquellos que están a nuestro alrededor, ¿ya? Ellos no solamente van a verificar que Dios es amor, sino que también van a comprobar que Dios ha amado, ¿ya? Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Entonces, aquí pasamos, nos lleva a el tercer argumento, en la tercera motivación, que es el amor es la evidencia, ¿ya? Vamos a estar ahora en los versículos 13 al 16. Los vamos a leer todos juntos. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya? Vamos a estar entonces aquí viendo que el tercer argumento lo encontramos acá, dentro de estos versículos, ¿ya? Entonces, el amor es la evidencia de que nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, ¿ya? El amor es la evidencia, pero no solamente de que hemos nacido de Dios y que somos sus hijas. El amor también es la evidencia que nosotras estamos unidas a Él, ¿ya? De que Él permanece en nosotros y nosotras permanecemos en Él, ¿ya? Pero Juan también acá dice que existe un medio y un fundamento, y ese medio es el Espíritu Santo, como lo podemos ver en el versículo 13, que dice, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿ya? El amor es la evidencia de que estamos unidas a Dios, de que permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos que existe esa unión? ¿Ya? La razón es a través del testimonio del Espíritu Santo, ¿ya? Por medio del testimonio nos damos cuenta que estamos unidas a Él.
¿ya? Entonces, esto es un testimonio interno, ¿ya? Pero también hay un testimonio externo, que es el fruto del Espíritu Santo, de lo cual ya hemos estado estudiando, ¿verdad? En Gálatas. Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, ¿ya? Que testifica a nuestro corazón que nosotras somos sus hijas, ese mismo espíritu también da testimonio, ¿ya? De que nosotras somos hijas de Dios en la medida en que el fruto del Espíritu, ¿ya? Se ve también en nuestra vida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Ya? El primer fruto del Espíritu es el amor, y el amor es el que contiene a todos estos frutos, como dice Lutero, ¿ya? Entonces, vimos que es el medio, ya, el Espíritu Santo. Y los versículos 14 y 15 vamos a ver el fundamento, ya. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo y de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, el fundamento, ¿ya? El fundamento se basa, ¿ya? En la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Vamos a buscar Romanos 5, los versículos del 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿ya? O sea, el fundamento es que a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo, ya nosotras recibimos la reconciliación, ¿verdad? Entonces, Dios es amor. Dios nos manda que debemos amarnos unos a otros, y el amor es la evidencia. ¿Y cómo se evidencia? A través del Espíritu que Él nos ha dado, del momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo hace la obra de transformación en nuestras vidas. Ya Él está ahí trabajando en nuestras vidas para poder ser transformadas, ¿ya? De acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos hacer lo que le agrada a Dios, para ser obedientes a Dios y poder amar a Dios y poder también amarnos unos a otros, ¿ya? Debemos amarnos unos a otros porque es la evidencia de que nosotras permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo nos hace saber que esto es cierto, y el testimonio del Espíritu Santo se basa en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? Cristo lo logró y el Espíritu da testimonio de ello, ¿ya? Vamos a pasar ahora al versículo 16, que es una gran, hermosa promesa, ¿ya? Que dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿ya? Entonces, acá dice, hemos conocido y creído, se refiere a que hemos probado y confiado en el amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios, que Dios se ha placido en darnos, ¿ya? Porque Dios nos amó primero, ¿ya? Dios abre nuestros ojos, ¿ya? Y nos permite, Él nos da un amor excelso, un amor en su máximo grado, ¿ya?
en el que nosotros, ese amor en el que nosotros podemos confiar, en que ese amor proviene de Él. Nosotras debemos confiar, ¿ya? Y que ese amor no tiene ninguna variación. Es un amor único y verdadero. Tenemos la capacidad de amar bien y amar profundamente, de amar con sacrificio, porque así es como Dios también, como Dios ama, ¿ya? Como Él nos ha amado. ¿De qué manera? De una manera completamente total. Él nos da el amor total, ¿ya? Recuerden que nuestro estudio se llama Amor Total, ¿ya? Nosotras podemos hacerlo, hermanas, ¿ya? Sé que puede parecer imposible, ¿ya? En el día que vivimos, que nosotras estamos sumergidas en un mundo que Satanás gobierna y trata de hacernos creer lo contrario, ¿ya? Pero debemos recordar que nada es imposible para Dios, ¿ya? Él es el que Él es el que hace posible todo lo imposible, ¿ya? Cuando elegimos llegar a ser más como Cristo y menos como nosotras mismas, ya debemos crecer en nuestra capacidad de ser más amorosas. Dios es amor. Eso es lo que Él es. Es nuestro modelo de cómo necesitamos vivir nuestras vidas, ¿ya? Ahora vamos a pasar al cuarto punto, en los versículos 17 al 19. Vamos a leer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿ya? Entonces, dijimos que íbamos a pasar a la cuarta razón, ¿ya? Porque debemos amar, ¿ya? Y acá vamos a ver en estos versículos, ¿ya? Debemos vivir confiadas, ¿ya? Entonces, Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas y llenas de confianza. Dios también es santo, ¿ya? Es justicia, verdad, sabiduría. Dios es paciente, es misericordioso y también es fuego consumidor. Todos los atributos de Dios se complementan y no los ejerce por separado, por lo cual debemos temerle con reverencia, ¿ya? Reconociendo nuestra necesidad y dependencia de Él. Pero no debemos tener ese miedo al castigo, ¿ya? No se está refiriendo a temerle por un castigo, ¿ya? Porque del momento que nosotras somos hijas de Dios, que le hemos recibido, nosotros no debemos tener miedo al Señor, ¿ya? Nosotras debemos tener confianza, ¿ya? En Dios. ¿Por qué? Porque nosotras cuando estemos en el día del juicio, ya el Señor va a evaluar nuestra vida, pero no para un castigo, sino que para darnos las coronas, para darnos nuestros premios, para evaluar cómo fue nuestra vida como cristiana, pero no para castigarnos. Recordemos que toda nuestra vida, lo que era antes de recibir a Cristo, eso Dios lo perdonó, ¿ya? Él murió por nuestros pecados y nuestra vida nueva comenzó desde el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y desde ese día nosotras tenemos una misión, un deber. Debemos seguir un camino, debemos nosotras construir ya una vida, debemos seguir y construir nuestra vida en base a la palabra de Dios y siendo luz para los demás, reflejando el amor de Dios hacia los demás, ya amándonos unos a otros, ya debemos vivir reflejando el amor de Cristo.
no es sencillo, hermana, es difícil. Nosotros sabemos que es difícil, ¿ya? Pero tenemos a Dios, ¿ya? Que recordemos, el amor es algo que sacrifica. Y nosotros debemos sacrificar nuestro yo, nuestros deseos, ¿ya? Pero aún así no debe ser ejercido ese temor, ya como miedo, sino que es un temor reverencial, ¿ya? Pues sabemos que cada oportunidad que nosotras tenemos, ya de ir haciendo a lo que Dios le agrada, ya lo que Dios nos manda, nos ayuda a gozar más y más la comunión con Él, el de permanecer en Él para nuestra santificación y de vivir su gloria, ¿ya? Muchos hacen las cosas por temor al castigo, nada más, y tratan de hacer buenas obras, hacen lo que debería hacerse, pero eso no es perfecto a los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque le falta lo más importante, que el amor, es el amor, ¿ya? Recordemos que la salvación no es por obra, ¿ya? Entonces, las cosas, ¿ya? Las cosas las debemos hacer por convicción y no por temor al castigo. Y nuestra convicción ya está clara del día en que nosotros creímos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya lo que nos lleva a hacer lo correcto, ya porque ya no tenemos temor a ese castigo, sino que ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Tenemos el amor de Dios, ya que se manifiesta también a través de el Espíritu Santo, ¿ya? En el versículo 18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿ya? Y en el versículo 17, cuando comenzamos a hacer las cosas por amor y no por temor, se perfecciona el amor en nosotros. Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, ¿ya? Por amor a Dios y a nuestros hermanos. Recordemos, hermanas, que acá dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, también nosotras debemos ser, ¿ya? Debemos dejarnos ver, ¿ya? Debemos dejar de vernos tanto a nosotras mismas, sino que ver más a Dios, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Y como dije anteriormente, debemos sacrificar nuestro yo y nuestros deseos, ¿ya? Para poder aprender a amar, para poder llegar a amar de la manera que Dios nos manda a amar. Ya en el versículo 19 dice, sigamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, ¿cierto? Dice, el amor de Dios está en nosotras. Eso significa que estamos equipadas para amar a los demás de la manera en que Él ya nos llama a amarlos. Dios nos ha amado amorosamente, su amor para que nosotras podamos también entregarlo amorosamente. El amor de Dios es un regalo destinado a ser revelado, ¿ya? Y a ser compartido. Si nosotras ya conocimos de este regalo del Señor, nosotras debemos compartirlo, ¿ya? Debemos aprender, hermanas, a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Sabemos que a través de todos los medios de comunicación, de todo lo que es este mundo, ya estamos rodeadas de cosas que nos llevan a creer totalmente lo contrario. Ya pasa todo lo que estamos viendo, escuchando, ¿cierto? Debemos nosotras pasar todas estas cosas por el filtro de la palabra de Dios, ¿ya? Satanás, recordemos que es el maestro engañador y su objetivo, ¿cuál es? Es destruir, ¿cierto? Él quiere causar desunión, división, quiere causar miedo y odio. Pero nosotras debemos mantenernos firmes contra sus ataques y ser sabias ya en nuestro camino, ¿ya? Elige amar, hermana. Elijamos amar bien, ¿ya? Nosotras somos un puente de amor que conecta a las personas. Debemos ser también quienes a través de nosotras esas personas puedan acercarse a Dios, ¿ya? Así como Dios se acercó a nosotras, ¿ya? Nosotras podemos hacer esto. ¿Por qué?
porque Dios lo hizo por nosotras primero, ¿ya? Muchas veces sientes que no puedes amar a los demás de la forma en que Dios te está llamando a hacerlo. Tienes razón, no podemos, ¿ya? Tienes que permanecer, tenemos que permanecer en Él, porque Dios es amor. Tenemos que obtener de Dios su amor y su fuerza. Él es el único que puede darnos el amor que traspasa las barreras, que destruye el odio y cruza las fronteras. Y podemos hacerlo, ¿ya? Pero no sin Jesús. Entonces, ¿de qué manera debemos orar? Debemos clamar, debemos pedirle a Dios que nos ayude a amar, que nos enseñe a amar, que Él nos permita crecer en su amor, para que otros también puedan ver ese amor reflejado en nuestras vidas y que puedan creer también en el amor de Dios, ¿ya? Entonces, es momento de mostrar al mundo, ¿ya?, este regalo, lo que hizo Cristo en nuestras vidas y que se vea reflejado día a día en nuestras vidas. Ese es nuestro desafío. Somos llamadas a amar, ¿verdad? Porque Dios es amor, porque debemos amarnos unos a otros, porque el amor se revela a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también porque Dios quiere que vivamos en confianza, debemos confiar en eso, debemos creer. Entonces, hermanas, es una tarea que para nosotras, para nuestra mente, tal vez parece imposible, ¿ya? Pero si permanecemos en Dios y si creemos en Él, si oramos, Dios lo hace posible, porque para Él no hay nada imposible. Debemos amar sin esperar nada a cambio, amar completamente, amar con amor total. Debemos amar porque Dios nos amó primero, ¿ya? Recordemos que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Jesús es más grande, ¿ya? Así que yo les voy a dejar un desafío, hermanas, que esta semana nos animemos a poder compartir la palabra del Señor, compartir nuestro testimonio, ¿ya? Y para aquellas personas que necesitan escuchar de la verdad de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé una oportunidad para poder compartir la fe con otras personas y que también nos dé la valentía para poder hacerlo, ¿ya? Para poder compartir de la palabra de Dios cuando llegue el momento. Les saludo, hermanas, les mando un abrazo, que el Señor las bendiga.